Bienvenidos a la quinta parte del programa Aprende un idioma por tu cuenta. Listening leads to speaking. Esto quiere decir que si nosotros escuchamos por mucho tiempo un idioma, esto conducirá a que podamos hablarlo correctamente. Este es un tema muy interesante del que tenía muchas ganas de compartir con ustedes hace un largo tiempo atrás y finalmente hemos llegado a él. En este video vamos a revisar en primer lugar por qué comprender un idioma extranjero es realmente la habilidad más difícil de las 4 habilidades que existen al aprender un idioma y por qué está tan intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de hablar un idioma correctamente. Vamos a revisar cuáles son los dos tipos de escucha. Vamos a denominar al listening como escucha y también vamos a ver estrategias que podemos aplicar a nuestro estudio de idiomas cuando hagamos ejercicios de escucha, ejercicios auditivos. También voy a compartir con ustedes hojas web con material gratuito de excelente calidad que pueden utilizar libremente en su estudio independiente de idiomas. Cabe recalcar que yo no soy el autor de estos materiales, yo soy un tutor de idiomas y simplemente mi objetivo es compartir con ustedes este material de alta calidad para que ustedes lo puedan usar y no tengan que depender de un instituto o una universidad cara que a la final del día puede que tenga buenos como malos resultados. Realmente el éxito en su camino en el aprendizaje de idiomas depende de ustedes. Yo soy tutor de idiomas. Sin embargo, yo estoy claro que un idioma no es algo que se puede enseñar. Un idioma es algo que ustedes tienen que aprender por su cuenta, con su trabajo. Y lo digo tanto como tutor, así como aprendiz de idiomas. Nosotros los tutores lo que hacemos es guiar, apoyar, pero realmente la parte pesada del trabajo está en cada uno individualmente. Así que con estas técnicas que vamos a compartir hoy en día vamos a mejorar nuestra comprensión auditiva y esto al final nos llevará a que podamos hablar inglés o cualquier otro idioma de mejor manera. Así que vamos adelante. Mi nombre es Andrés Barros y esta es la iniciativa Hola Honest Language Acquisition. ¿Por qué es importante escuchar y comprender primero antes de hablar? Muy bien, quiero hablar de este punto sumamente importante a mi criterio, y es que en la cultura, en el marketing de los institutos de idiomas, de las escuelas de idiomas, hay muchas promesas falsas. Ahora, bueno, este es un problema del marketing en general en muchos tipos de productos, pero en cuanto a el aprendizaje de idiomas, existe una palabra, una frase, gancho, que veo que se repite a lo largo de varios institutos, de varias campañas publicitarias, y me parece que es sumamente errónea, es engañosa y es manipuladora. Y es la siguiente: que un idioma se aprende hablando y que tienes que hablar inglés desde el primer día, o cualquier idioma. Esto, en mi experiencia como tutor, después de muchos años y también como aprendiz de idiomas, de japonés, de mandarín, he empezado recién con el ruso, debo decir que es absolutamente falso. Para aprender un idioma, y sobre todo si estamos hablando de hablar, porque no es lo mismo escribir bien en un idioma que hablar bien en un idioma. Son dos habilidades diferentes, se complementan en ciertos puntos, pero desarrollarlas específicamente, cada cual tiene su ciencia aparte. Entonces, para aprender un idioma primero tenemos que escuchar. Tenemos, como lo dijimos en la primera parte del programa, tenemos que leer. Si yo quiero escribir bien, tengo que leer, tengo que absorber el idioma. Del mismo modo, si yo quiero hablar, tengo que escuchar primero, tengo que absorber el idioma, porque cuando yo escucho el idioma, yo estoy absorbiendo la pronunciación correcta de las palabras que quiero pronunciar, estoy absorbiendo cómo esas palabras se conectan al momento de formar oraciones a una velocidad natural. Esto en el inglés se le conoce como connected speech. Entonces seguramente ustedes tienen experiencia de que cuando ponen los audios
de los ejercicios de los libros de la escuela o como sea, parece que estuvieran hablando rapidísimo, y después, cuando ustedes leen el texto de lo que acaban de leer, resulta que todas son palabras que ustedes conocían, pero puede que en una oración hayan 5 o 6 palabras, pero las pronuncian tan rápido que parece que fueran 2 o 3. Es como que no entiendo. Eso se debe a que no es lo mismo escuchar una oración pronunciada lentamente por el profesor a escucharla a velocidad natural. Y eso es porque existe lo que se llama connected speech, donde las palabras se conectan, se mezclan para que la comunicación sea más fluida. Aparte, cuando nosotros hablamos un idioma, tenemos cada idioma tiene su melodía. El japonés tiene su melodía, el francés tiene su melodía, a momentos sube, se queda en el aire, luego baja para concluir la idea. Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de copiar esto si no lo he escuchado lo suficiente? Sería como tratar de tocar una canción, por ejemplo, sin haberla escuchado nunca. Entonces, es súper importante escuchar primero y después lanzarnos a hablar. Si yo me lanzo a hablar un idioma sin haberlo escuchado primero, corro algunos riesgos, y yo lo veo muy a menudo en mis clases, sobre todo con mis alumnos de nivel inicial, cuando tengo clases con niveles básicos, y es que se les presiona demasiado para hablar. Y quizás no deberíamos hacer eso, quizás simplemente deberíamos dejarlos que lean y que escuchen y más adelante hablen, pero existe esta presión de que tienes que hablar, tienes que hablar. ¿Y cuáles son los posibles efectos negativos de eso? Que los alumnos aprenden a hablar con una mala pronunciación, aplicando reglas de su lengua natal, en este caso el español, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir... se me ocurre water, dicen water, ¿no? Porque estamos utilizando la vocalización natural de nuestro propio idioma, que no sabemos conectar bien las palabras y hablamos de una manera un poco torpe. Aparte que si es que no tenemos suficiente vocabulario, terminamos utilizando palabras a veces del español y transformándolas al inglés, haciendo un tipo de Spanglish, y que es una mezcolanza total y no funciona. Así que mi recomendación es, si quieren hablar un idioma bien, no se presionen tanto por hablar. Enfóquense en el input, en la entrada de información. Eso implica leer y también, como estamos viendo ahora, el escuchar el idioma. Obviamente, me parece que puede que haya casos en donde esto depende. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo trabajo en un hotel. Trabajo en la industria del turismo. Estoy constantemente en contacto con extranjeros. La gran mayoría de ellos posiblemente me van a hablar en inglés, aunque esta no sea su primera lengua, porque es un idioma universal y, aunque no lo parezca, es un idioma relativamente fácil de aprender en comparación a otras lenguas que tienen una gramática muchísimo más complicada. Entonces, en este caso yo podría entender que existe cierta presión para hablar rápido, pero inclusive en este caso, como una persona que trabaja en turismo, digamos que yo atiendo en un counter, en una caja registradora, en un hotel, en la recepción, el vocabulario que voy a utilizar va a ser bastante específico. Dar la bienvenida a mis huéspedes, guiarlos a su habitación, arreglar problemas que tengan en su habitación, que está sucia, que les faltan toallas, que les falta papel, etc. Las cosas que yo voy a necesitar decir son bastante limitadas y puedo, digamos que, practicarlas y enfocarme en que estas cosas me salgan bien. Pero aún así, ¿de qué me sirve hablar? Por ejemplo, decir, what do you need? ¿Qué necesitas? Si el momento en que la persona me habla y me lanza una ráfaga de palabras que no entiendo nada. Entonces, lo más importante, reitero, es aprender a escuchar, comprender, y después yo inclusive podré empezar a hablar con una pronunciación mejor, más natural, cuando mi cerebro ya se haya acostumbrado un poco a la melodía, a la pronunciación, a la manera en que ese idioma se conecta. Por eso, en este video nos vamos a enfocar en eso. Primero hay que escuchar y después lanzarnos a hablar. Muy bien.
En esta pirámide ustedes pueden ver las 4 habilidades que se habla frecuentemente en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Como 4 skills, las 4 habilidades: leer, escribir, hablar y finalmente escuchar. Este es el orden desde la más fácil hasta la más difícil. ¿Por qué decimos que leer es la más fácil? Bueno, cuando yo leo, si es que, por ejemplo, en un idioma como el inglés, tengo un alfabeto bien definido, si es que yo ya memorizo todos los caracteres de ese alfabeto, puedo leer las palabras escritas con él. Posiblemente tenga errores en mi pronunciación, pero voy a poder identificarlas y voy a poder leerlas. Y quizás con el contexto pueda deducir el significado de algunas palabras que yo no conozco. Si no conozco la palabra, puedo utilizar un diccionario y me puedo tomar mi tiempo para leer, releer y entender el texto. Por lo tanto, esta es la habilidad que requiere menos esfuerzo. Una vez que yo ya he leído, puedo continuar con la escritura. Al escribir, si bien es cierto, ya implica un mayor grado de dificultad, porque ya no solo tengo que recibir el idioma, yo tengo que producir ese idioma. Mi cerebro tiene que trabajar para sacar ese idioma, las herramientas que yo tengo y producir información. Cuando yo escribo, tengo tiempo de escribir lentamente. Si la frase no me convence, la puedo borrar, la puedo reescribir. Puedo utilizar un diccionario para buscar una palabra que no conozco. Puedo preguntarle a alguien rápidamente que me la diga. Tengo mucho más espacio, tengo mucho menos presión para producir el idioma, a menos que sea en un examen en que tengo 10-15 minutos para escribir un tema específico. Pero excluyendo esa situación, escribir viene a ser la segunda habilidad en orden de dificultad. Después llegamos al punto de hablar. En el fondo, hablar un idioma, más o menos, realmente no es tan difícil. Con una pronunciación más o menos precisa, no perfecta, porque es difícil tener una pronunciación perfecta en otro idioma llegando a la edad adulta. No es imposible, pero requiere mucho trabajo. Pero, sin embargo, aunque no tengamos una pronunciación perfecta, nos podemos hacer entender siempre y cuando sea bastante cercana al sonido de la lengua, particularmente en las vocales. Y en ciertos idiomas el tema de las consonantes. Por ejemplo, palabras como water o take, right? Water, agua, take, tomar, llevar, tiene un sonido particular en la T, ¿verdad? Nosotros en español decimos T como tabla, toro, tanto. Tiene un sonido muy particular. No es lo mismo la T de tanto a la T de water, que casi se lee como una R, o take inclusive, tiene un sonido mucho más pero si yo digo take, con un sonido más latino, a pesar de que no es la misma de inglés, me puedo hacer entender. Si quieren ver un ejemplo de lo que me refiero, escuchen la pronunciación que tiene Sofía Vergara en la serie Modern Family. Ella habla inglés con un acento muy fuerte latinoamericano. Sin embargo, como los sonidos de las vocales son bastante parecidos al sonido original del inglés, a pesar de que no es perfecta, se puede hacer entender. Por lo tanto, hablar otro idioma después de tener cierto input de información, cierto vocabulario, no es tan difícil como pueden pensar. Inclusive si ustedes dicen una oración con algunos errores gramaticales, podrían hacerse entender. Me explico. No es necesario utilizar una frase súper formal como por ejemplo, "Excuse me, sir, would you mind telling me where the bathroom is?" Disculpe, caballero, ¿le molestaría decirme dónde se encuentra el baño? Esta construcción que yo acabo de hacer es bastante formal, pero ustedes podrían, en el nivel más básico, hacerse entender con "Excuse me, where bathroom?" No es lo ideal, pero se van a hacer entender. Y quizás en una emergencia con esto es suficiente. Una oración más sencilla podría ser la típica "Where's the bathroom?" "Excuse me, where's the bathroom?" Y con eso es más que suficiente para hacernos entender. Sin embargo,
si la persona me contesta esa misma pregunta con palabras que yo no conozco o inclusive con palabras que conozco pero con un acento al que yo no estoy acostumbrado, como un acento inglés, australiano o inclusive un acento norteamericano hablado por afroamericanos o quizás personas de descendencia árabe, con una pronunciación muy fuerte, o una persona asiática con una pronunciación muy fuerte, no lo voy a entender. Así que por esto el escuchar, la escucha es realmente la habilidad más difícil y la que tenemos que practicar más. Entender un idioma es un proceso que requiere tiempo. Así que les insisto, no se dejen comer el cuento de estos institutos medio truchos a mi criterio que dicen, no, vas a entender todo en 3 meses. Esto no es verdad. Inclusive en el español, imagínense si ustedes escuchan a un cubano, a un puertorriqueño, a una persona de Cataluña hablar español rapidísimo, les apuesto que no van a entender el 100% de lo que hablan, siendo su mismo idioma. Entonces lo mismo pasa con el inglés. Les recomiendo que tengan paciencia y que practiquen la escucha todos los días, porque esto es un compromiso a largo plazo para toda la vida. Por eso la escucha es la habilidad más difícil. Seguramente les ha pasado así como a mí, que cuando conversan con una persona nativo hablante, terminan así. ¿Qué es lo que esta persona me acaba de decir? No tengo idea. Así que no se frustren, esto es algo que toma tiempo y realmente es la prueba de fuego de ver quién puede o realmente no puede comunicarse en un idioma extranjero. Tipos de escucha. En el aprendizaje de idiomas hablamos de 2 tipos de escucha, la escucha pasiva y la escucha activa. Escucha pasiva se refiere a cuando yo estoy haciendo cualquier otra actividad y estoy escuchando algo en el fondo. No le estoy prestando el 100% de mi atención, pero tengo el sonido en la parte de atrás y esto me puede ayudar a repasar cierto material. Entonces, ¿cómo puedo utilizar el concepto de la escucha pasiva en el aprendizaje de idiomas? La escucha pasiva me ayuda, en primer lugar, aunque yo no esté dándole el 100% de mi atención al material, por lo menos escuchar que ese material se está hablando en el fondo de cualquier actividad que yo esté haciendo, le ayuda a mi cerebro un poquito a entrenarse, a acostumbrarse al ritmo del idioma, a cómo sube, cómo baja, la cadencia que tiene. Y eso me puede preparar para el momento en que yo hago escucha activa, estar un poco más acostumbrado a el flujo, a cómo fluye ese idioma. También me puede servir como una herramienta para repasar material que yo ya estudié previamente a través de la escucha activa. Así que una vez que yo ya he estudiado un podcast, por ejemplo, de 5 minutos, una charla de 5 minutos, yo ya revisé todo el vocabulario de esa charla, utilizando este mismo material mientras yo hago otra cosa, como lavar los platos, conducir mi coche, ir en bicicleta, caminar, trotar, estar en el gimnasio, me ayuda a reforzar, me ayuda a lograr que ese material, que ese nuevo vocabulario se quede en mi cabeza, repitiendo y repitiendo y repitiendo a través de la escucha pasiva, lo que yo ya estudié previamente con la escucha activa. Es importante recalcar que uno no puede aprender un idioma simplemente escuchando de fondo el material. He visto que algunos anuncios en un periódico una vez decían aprenda inglés mientras duerme. Entonces ponen play a un archivo o una grabadora y supuestamente todo lo que escuchan en la noche les va a quedar grabado en el inconsciente. Eso es absolutamente falso. No voy a entrar en detalles de eso en el momento, quizás más adelante hago un video al respecto, pero créanme que hay evidencia de que eso no funciona. Por lo tanto, la escucha pasiva la podemos utilizar en primer lugar estando despiertos y únicamente como un complemento a la escucha activa. Escucha activa, como pueden ver en la imagen, se refiere a escuchar con el 100% de mi atención en el material que yo estoy estudiando.
Para hacerlo de la mejor manera, puedo utilizar una serie de estrategias que vamos a ver a continuación. La primera estrategia es predecir. Una vez que tengamos una idea del material que vamos a escuchar, podemos intentar predecir qué tipo de temas van a toparse en dicho material para poder ir activando en la parte de atrás de mi cerebro qué palabras podría encontrarme o quizás qué palabras podría necesitar para tratar de estar un poquito más abierto, más predispuesto a ese material. Por ejemplo, vamos a imaginar que el ejercicio que voy a escuchar se trata sobre actividades del fin de semana o weekend activities. Yo podría empezar a tratar de activar mi chip para pensar en inglés y qué vocabulario voy a necesitar, haciéndome preguntas como por ejemplo, where did they go? ¿A dónde fueron? Posiblemente este material va a hablar sobre las actividades de una persona o un grupo de personas el fin de semana pasado. Podría pensar, when did they go? Or what time did they go? ¿Cuándo fueron y a qué hora fueron a las actividades mencionadas anteriormente? Who did they go with? ¿Con quién fueron? Quizás en esta conversación, en el caso de ser una conversación, van a mencionar quiénes fueron los acompañantes a ciertas actividades, quién no fue a otra actividad. Tratar de hacerme este tipo de preguntas puede ayudarme a prepararme un poco para recibir de mejor manera la información auditiva de este ejercicio. La segunda estrategia consiste en tomar notas o apuntes y después resumir nuestras notas. El proceso de tomar notas es de por sí un tema bastante interesante del que podríamos hablar bastante. Existen diferentes tipos de sistemas para tomar notas que se han desarrollado a lo largo de los años. No vamos a profundizar en ellos en este video. Simplemente les recomendaría que lo podrían investigar por su lado, cómo tomar notas para clases universitarias, por ejemplo, y experimentar con los modelos que ustedes vayan descubriendo para que vean con cuál se sienten más cómodos, dependiendo del tipo de apuntes que van a tomar. En este caso, para los idiomas, pues, si es que es una conferencia, podemos ir tomando apuntes de los puntos más importantes, podríamos utilizar diferentes estrategias como usar dibujos, porque obviamente tomar apuntes no significa hacer un dictado, es imposible mantener el ritmo, la velocidad para hacer un dictado. Entonces tenemos que anotar las cosas importantes con un sistema individual, un sistema personalizado que nosotros entendamos y nos permita sentirnos cómodos. Nosotros podríamos tomar notas en español o en inglés, dependiendo de qué tan cómodos nos sintamos en el idioma que queremos estudiar. Podría ser también francés o árabe. Podríamos hacer una combinación de los dos. Podemos, como mencioné anteriormente, utilizar dibujos, flechas, abreviaciones, mapas mentales, cualquier estrategia, cualquier técnica que les ayude a tomar notas rápidamente y de manera cómoda que ustedes puedan entender después. Aquí hay una fotografía de notas que yo he tomado para un ejercicio de audio de japonés. Para los ejercicios del examen de suficiencia en japonés, por lo general se presenta una serie de conversaciones. El ejercicio empieza con una apertura como: una estudiante y su profesor están en la universidad conversando. ¿De qué materia van a tratar la próxima semana? Después, ambas personas tienen un diálogo, nosotros escuchamos ese diálogo. Entonces, como pueden ver acá, yo lo que he hecho en esta tabla, pues he ido tomando poco a poco
apuntes con las palabras más importantes, las preguntas que han ido saliendo. Aquí puse un claro no de algo que no va a ocurrir. Y por ejemplo aquí en el pie número 1, con este punto de acá, que es la información más importante, es la manera en que yo me entiendo. Entonces ustedes tienen que ir descubriendo ese método por su cuenta. El resumen lo podemos hacer de manera escrita, tratando de escribir por ejemplo un pequeño párrafo con el contenido que escuché, o también hacer un resumen oral de lo que escuché en voz alta. Y una estrategia que podemos utilizar aquí para mejorar nuestro inglés o francés, etcétera, oral, es grabarnos, después reescuchar esta grabación y ver en qué puntos tuvimos problemas, en qué partes nos trabamos, en qué puntos podríamos haber utilizado otro verbo, pero en ese momento no nos acordábamos, para así intentar hacerlo una segunda vez y mejorar un poco nuestra habilidad de expresión oral. La tercera estrategia es precisamente lo opuesto de tomar notas, hacer un dictado. Para tomar un dictado, así como lo hacíamos cuando estábamos en la primaria, en las clases de lenguaje, por lo menos cuando yo era chiquito, me acuerdo que teníamos dictados en lenguaje, tenemos que escuchar un audio que esté narrado en una velocidad más o menos aceptable, dependiendo de nuestro nivel, no sé, básico, intermedio o avanzado, y también el contenido de ese material debe sernos en la mayor medida posible familiar, sobre todo con idiomas como el inglés, donde la pronunciación es bastante particular, hay muchas excepciones, y no es un idioma como el español o el japonés, en donde las palabras, las vocales, las consonantes siempre tienen la misma pronunciación. Por lo tanto, un sonido de A siempre va a escribirse como una A. Esto es una cosa que es complicada con el inglés. Por lo tanto, debemos conseguir un material que no sea extremadamente difícil, haciéndonos una autoevaluación crítica de nuestras capacidades, y también podemos utilizarlo poco a poco. ¿A qué me refiero? Podría yo coger un material, escuchar una oración, pausarla, sobre todo si es que este material no está diseñado para un ejercicio de dictado, puedo ponerle play al material, escucho una frase, lo pauso, hago mi dictado, escribo lo que yo escuché y luego pues regreso y repito el procedimiento con la siguiente frase hasta completar con el material. Es importante, sobre todo en los niveles principiantes, cuando estamos arrancando, que tengamos el texto de este material para nosotros poder corroborar que hemos escrito lo que está en el ejercicio auditivo, así como ver la ortografía correcta y la puntuación correcta de ese texto. De lo contrario, podría quedarme un poco en el aire con aquellas palabras que yo no entiendo, no tengo la oportunidad de buscarlas en el diccionario y ver qué significan. Así que cuando hagamos un dictado en los niveles iniciales de nuestro camino en el aprendizaje del idioma, debemos conseguir preferentemente audio que venga acompañado de texto. Vamos a ver un ejemplo de cómo haría yo un dictado con un material auditivo que he encontrado en YouTube. Para encontrar este material yo puse acá en la barra buscadora Japanese Dictation. Me salieron algunas opciones, pero esta es la que mejor se ajusta para el ejemplo que quiero hacerles, porque me presenta conversaciones cortas, las que yo escucho y puedo copiar. El canal, si es que les interesa, se llama Kana Vlog, tiene 90 suscriptores. Ustedes pueden ingresar si están estudiando japonés y pueden utilizar este ejercicio para practicar dictado. Entonces lo que voy a hacer es, tal como les indiqué, voy a colocar play, voy a escuchar la primera oración y luego voy
a escribir. No lo pueden ver pues en lo que estoy escribiendo en mi cuaderno ahora, en mi mini tabla ahora, pero después les voy a mostrar. Ahorita vamos a escuchar exclusivamente el audio. ホテル予約してある? Ok, en este momento estaba escribiendo la oración, por eso no hablé inmediatamente, para que no se me olvide la idea. A pesar de que es una oración cortita, pero la memoria es frágil y peor con los años. Entonces, escuché la primera frase, pongo pause, como pudieron observar, la escribo, y una vez que estoy listo, pongo play para escuchar la siguiente oración. 昨日しておいたよ. Ahora que he terminado de escribir la segunda oración, repetiría el proceso. Pondría play, escucharía, pausaría, escribiría y así hasta el final del ejercicio. No lo vamos a hacer con todo el video porque no es pues el objetivo, pero pueden más o menos hacerse a la idea. A continuación les voy a mostrar una imagen de lo que he copiado de este ejercicio. Como pueden ver en la pizarra he escrito las dos oraciones del ejercicio de dictado. La oración de arriba dice Hoteru yoyaku shite aru, que es una pregunta que significa ¿reservaste el hotel? ¿Hiciste la reserva del hotel? Y la respuesta dice Kino shite oita yo. Sí, lo hice con anterioridad el día de ayer. Utilizar una pizarra como estas para aprender idiomas, para hacer dictados y sobre todo para repasar caracteres en idiomas asiáticos, o bueno, básicamente idiomas que tienen un alfabeto diferente, que utilizan ideogramas, es una técnica también bastante útil, nos permite ahorrar un poco de papel y no amontonarnos de cuadernos y cuadernos y cuadernos. Así que en fin, eso es lo que ustedes tendrían que hacer, sea en una pizarra o en un cuaderno. Ahora, la desventaja de este ejercicio, por ejemplo, es que no tiene un texto que lo acompañe. Como es un ejercicio bastante básico de audio japonés, pues conozco la mayoría de los caracteres y los que no, pues sé que los puedo encontrar en un diccionario con el sonido. Pero lo ideal sería que ustedes tengan un texto para que puedan corroborar que lo que escribieron está correctamente escrito y es la idea correcta del texto. Responder preguntas post-escucha. En los libros de texto tradicionales existen pequeñas conversaciones que por lo general son acompañadas por ejercicios. Algunos son ejercicios de respuestas verdadero o falso, algunos son conversaciones que tienen espacios y que nosotros debemos llenar, otras son preguntas de, por ejemplo, ¿quién fue al parque tal día? ¿Dónde comió una persona en otro día? ¿A qué horas se hizo algo? ¿Cuántas personas fueron? Depende mucho de la naturaleza de la estructura gramatical que esté, en la que está enfocada ese ejercicio. Y del mismo modo existen muchas hojas web gratuitas en línea que ofrecen el mismo tipo de ejercicios, así que tienen una gran cantidad de ejercicios disponibles con cuales practicar. Algunos de estos ejercicios son parte de hojas web pagadas que ofrecen cierta cantidad del material gratuitamente para que ustedes se enganchen si es que les gusta y después pueden pagar una suscripción anual o mensual. Otras hojas web sacan utilidad a través de la publicidad que compañías ponen dentro de su hoja web, pero les permite mantener sus servicios gratuitos. Todas tienen sus pros y contras, depende a la final del gusto personal de cada persona, a cuál hoja web uno se acostumbra más. Así que esta es otra manera de practicar el listening. Las preguntas post escucha nos dan, de la misma manera que hicimos
en la primera estrategia de predecir, las preguntas post-escucha ya nos alertan qué tipo de información tenemos que anticipar para nosotros enfocarnos más en el ejercicio de escucha. Así que les voy a mostrar una hoja web de las que yo utilizo. Cabe recalcar una vez más, yo no he creado este material, me parece un material excelente, por eso lo recomiendo para que ustedes lo puedan compartir y lo puedan aprovechar. Vamos a partir desde el buscador Google para llegar a la hoja web en cuestión. En la barra buscadora escriban ELLO.org. Esta es una abreviatura de English Listening Lesson Library Online. Vamos a hacer clic aquí. Esta es la hoja principal. Pueden ver que tiene varias secciones. No vamos a hacer un recorrido larguísimo, pero pueden echarle ahí pues una mirada después. Nosotros vamos a hacer clic, sobre todo si somos principiantes, nos va a convenir empezar por acá. Listening Levels, que van desde principiante, beginner, hasta avanzado. Aquí pueden ver que tengo categorías, nivel 1, nivel 2, nivel 3, así hasta llegar al nivel avanzado en el nivel 7. Vamos a empezar con la primera categoría, Low Beginner, como principiante de los más principiantes, y podemos ver aquí las lecciones 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Vamos a ingresar a la primera lección, el verbo to be, right? Que tanto deben estar acostumbrados de verlo en el colegio. Aquí tengo el título del ejercicio Meet the Teachers, conoce a los profesores, y aquí una pequeña introducción. Two teachers introduce themselves and talk about their families. Dos profesores se presentan y hablan sobre sus familias. Los ejercicios de ELLO por lo general tienen una estructura similar. Aquí tienen 3 pestañas, una del quiz, que es a la que vamos a ir, una de gramática, donde tienen un pequeño resumen de la estructura en la que se enfoca el ejercicio, con ejemplos, y finalmente tienen el guión, el script. Esto es súper importante ya que necesitamos el texto, sobre todo cuando somos principiantes, para saber qué es lo que estamos escuchando. No lo vamos a ver por ahora, vamos a ir directo a quiz. Quiz vienen a ser las preguntas post-escucha. Podemos ver que tienen 4 preguntas. Where is he from? ¿De dónde es? How old is he? ¿Cuántos años tiene? Where is she from? ¿De dónde es ella? Who is a teacher? ¿Quién es un profesor? Entonces, yo haría clic una vez que ya he leído estas palabras y he consultado también los significados de la respuesta, en caso de que yo no lo sepa, puedo hacer clic en el botón escuchar el ejercicio y después escoger las respuestas que yo considere adecuadas. Hago clic en Check Answers y el ejercicio me diría cuáles son las respuestas correctas o incorrectas. También puedo hacer clic en Show Answers para que me las muestren y puedo hacer clic en Reset Quiz para volver a hacer el ejercicio desde cero. Así que ustedes podrían hacer esto con todos los ejercicios de esta hoja web. Van a tener mucho con qué trabajar para practicar la estrategia o la técnica de las preguntas post-escucha. Es un excelente recurso, no muy excelente recurso, porque tienen el guión y una explicación gramatical de lo que están a punto de escuchar. Así que lo recomiendo para que ustedes puedan ejercitar sus habilidades auditivas en casa con el idioma inglés. La siguiente estrategia se enfoca más en cómo utilizar un recurso de manera adecuada. Utilizar audiolibros o en inglés los audiobooks. La ventaja de utilizar audiolibros en el proceso de escuchar activamente es enorme, porque por un lado tengo un libro que me interesa leer. Nadie o muy pocas personas, a menos que nos obliguen, ¿verdad? En la escuela, en el colegio, en la universidad, leemos un libro si es que el tema no nos gusta. Así que si tenemos la ventaja de que tenemos un libro de un tema que nos interesa, acompañado del audio para ese material,
es una manera excelente de poder ir conectando en mi cerebro la pronunciación correcta de las palabras y la cadencia del idioma junto con el texto escrito. Es una gran ventaja que tenemos hoy día gracias a la tecnología y les recomiendo que les saquen el máximo provecho. Ustedes podrían utilizarlo primero simplemente escuchando y siguiendo el texto en su cabeza, interiorizando la pronunciación. También podrían utilizarlo de una manera similar al dictado, escuchando una oración, pausándola, repitiendo y hacer ese proceso. Más adelante vamos a profundizar cuando vayamos a la parte de la expresión oral esta técnica. Pero en términos generales podrían hacer eso. Ahora, vamos a ver cómo puedo encontrar audiolibros gratuitos en internet. Existen muchas maneras. Voy a enfocarme en una de las más sencillas para que no tengan que estar dedicando demasiada energía al proceso, porque después uno puede terminar cansándose. Así que vamos a utilizar simplemente Google y YouTube. Vamos a utilizar YouTube para encontrar audiolibros. La verdad es bastante fácil. Vamos a escribir audiobooks with text, porque esto es lo importante, que tengamos el texto para nosotros poder guiarnos a través de él. La primera opción que tengo dice Short Audiobooks with Text, audiolibros cortos con texto. Vamos a ingresar acá, voy a pausar. Puedo ver que aquí tengo una playlist con varias opciones de libros. Puedo ver de las pestañas que todos tienen texto, o por lo menos la mayoría. Probablemente estos de aquí no, pero en ese caso los libros que no me sirvan simplemente los ignoro. Pero tengo historias como, veamos, Robin Hood. Aquí dice Pronunciation Poem, un poema de pronunciación. Muchas veces los libros que se encuentran subidos de este modo son libros que pertenecen ya, digamos, que son de circulación libre, que ya no tienen derechos ni regalías porque ya han pasado muchos años desde su publicación. Vamos a ver el primer video, qué tipo de material tiene. Chapter 1. White Roses. It's August. Anna is playing her guitar on the balcony of her new apartment. Como pueden ver, este libro sería perfecto para estudiantes que están en los niveles principiantes, los primeros niveles, estudiantes que son principiantes, ya que está narrado en primer lugar muy lentamente, la pronunciación es muy estándar, muy clara, y tengo unos subtítulos aquí que acompañan el texto. Son historias cortas y podría ser muy beneficioso para que vayan mejorando también su pronunciación. Ahora, probablemente las personas no quieren leer este tipo de historias, les gustaría leer algo más cercano a sus intereses personales. Algunas personas quizás quieren leer sobre yoga, otras personas quieren leer sobre política, otras personas querrán leer sobre gastronomía. Esto va a ser una tarea un poco más difícil, sobre todo si queremos hacerlo de manera gratuita. Por ejemplo, la otra alternativa, digamos que yo tengo ya un libro en específico que quiero leer. Entonces voy igual a regresar a la ventana principal. Voy a colocar, digamos que quiero leer el libro Contact de Carl Sagan. Vamos a cerrar esto de acá. Muchas veces hay gente muy generosa y emprendedora que hace este tipo de cosas. Pueden ver que aquí el libro alguien lo ha subido a internet, acá a YouTube. Así que yo puedo ingresar y veo que está todo el libro Contact, es una novela de Carl Sagan de principio a fin. Y no solo eso, sino que está narrada por Jodie Foster. Jodie Foster fue la actriz que dio vida al personaje principal de este libro en la pantalla grande. Pero ahora, ¿qué hago? Tengo el libro, pero no tengo el texto. En este caso, yo acudo a YouTube y escribiría el nombre del libro que me interesa.
ya lo hice anteriormente para asegurarme que está. Contact, PDF, el autor y Free. Siempre Free me ayuda a encontrar descargas gratuitas. Entonces, si voy acá a este link de academia.edu, ya confirmé que lo puedo descargar gratuitamente. Lo tengo, lo cerré. Bueno, vamos a ingresar nuevamente. Ustedes pueden descargar aquí haciendo clic en el Download PDF, pero también pueden leer el libro directamente aquí desde la hoja web. Entonces aquí está el capítulo 1, una pequeña introducción por William Blake, y aquí abajo comienza la narrativa del libro, By Human Standards. Acá el video comienza desde esta parte, By Human Standards. Vamos a escuchar. Contact by Carl Sagan. Read by Jodie Foster. By human standards, it could not possibly have been artificial. It was the size of a world, but it was so oddly and intricately shaped, so cleverly intended for some complex purpose, that it could only have been the expression of an idea. Como pueden ver, esta sería otra manera de buscar un libro más específicamente, un libro que yo deseo leer y no tener que depender un poco del azar del material que está subido a YouTube. Sin embargo, no hay que hacerle de menos al material que ya está disponible en YouTube, ya que, sobre todo si estamos arrancando en nuestro camino de aprender un idioma, haríamos mal de verle el diente al caballo regalado, ¿verdad? Más bien deberíamos aprovechar que este material enfocado para principiantes y estudiantes de nivel intermedio está disponible gratuitamente. Ahora ustedes dirán, bueno, también existen audiolibros que puedo pagar. Claro que sí, existen muchas aplicaciones y hojas web donde ustedes pueden comprar audiolibros, y de todas maneras, hoy en día la tecnología ha hecho que el costo inclusive no sea demasiado caro, así que si ustedes tienen un texto específico que quisieran leer y lo pueden adquirir, pues me parece excelente, vayan y adquieran, porque va a ser mucho más motivante leer un texto en el que estamos interesados desde el principio. Pero bueno, esta es una manera entre varias de conseguir audiolibros. No podemos profundizar mucho en el tema. Más adelante haré un video sobre hojas web para encontrar audiolibros, pero por lo pronto, si utilizan estas técnicas que hemos visto el día de hoy, pueden encontrar algo que les va a servir. Vamos a cerrar el video de hoy con unas recomendaciones generales y finalmente con algunos materiales con los cuales ustedes pueden poner en práctica todo lo que hemos visto. En primer lugar, combinar varios recursos según la necesidad. Utilizar únicamente solo un material, por más dinámico que sea, puede volverse un poco cansón. Quizás las temáticas o la estructura de ese material llegue a un punto en el que nos cansen, así que es bueno tener unos 2 materiales extra como material de apoyo para variar un poco en cuanto a las temáticas y en el tipo de ejercicios que hacemos. Si hacemos dictados todo el tiempo, nos vamos a aburrir, pero si vamos combinando dictados con responder las preguntas post lectura, quizás combinamos con predecir y utilizamos diferentes hojas web o diferentes libros, pues va a ser más dinámico nuestro aprendizaje y vamos a tener menor posibilidad de aburrirnos y caer en la monotonía. Combinen materiales cortos con materiales largos. Por ejemplo, coger una charla de 15-20 minutos puede ser muy agotador. Y si hago lo mismo todos los días, pues probablemente voy a terminar desanimándome rápidamente, ya que a pesar de que aprendo mucho, dependiendo de la dificultad de ese material, puede ser que me desmotive al ver que está muy largo y que no estoy avanzando. Intercalando conversaciones cortas, charlas cortas de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, con otras más largas de 10, 15,
quizás hasta 20 minutos, y así tenemos un nivel más o menos intermedio alto, nos ayuda a que no nos frustremos y no nos desmotivemos. Combinemos diferentes tipos de materiales, volviendo un poco a lo anterior. No solo intercalen qué tan larga es la extensión del material que escuchan, sino también el tipo de material. Escuchen conversaciones y diálogos reales para que eso les sirva y les brinde herramientas de conversación en su vida diaria, en la realidad. Pero también es muy bueno escuchar monólogos o presentaciones o quizás videos tutoriales como este en YouTube, pero que estén en inglés, para así poder ir mejorando mi comprensión auditiva e enriqueciendo mis diferentes maneras de expresarme, ya sea como en una presentación hablando de un tema, exponiendo, o en una conversación natural con otra persona. Muy importante, utilicen material que les guste, que sea útil para ustedes. Probablemente si ustedes trabajan en una empresa de comercio exterior y necesitan comunicarse con las empresas de afuera para coordinar los temas de logística, si los precios son FOB o son CIF, cuándo va a llegar la mercadería, qué pasó con el contenedor, traten de buscar material que recicle ese tipo de temáticas, ese tipo de contenido, para que su oído se entrene escuchando cosas que realmente les interesan. Eso es lo que les garantiza que ese material se va a quedar en su cabeza por más tiempo. De lo contrario, va a ser muy fácil que olvidemos ese material. Si les gusta leer cuentos de terror, traten de leerlos, más bien dicho, de escuchar unos audiolibros de cuentos de terror en inglés. Si les gustan los temas como tutoriales de maquillaje, escuchen eso. Si les gusta escuchar temas de política, escuchen sobre eso. Lo importante es que les enganche. Termina lo que empezaste. Esto es algo muy, muy importante también. Si bien es cierto, digamos que ustedes empiezan a escuchar un material y se vuelve monótono, se vuelve aburrido, no está mal que lo pongamos a un lado y busquemos una alternativa que nos interese más. Sin embargo, también es importante no estar haciendo eso todo el tiempo, porque si estamos cambiando a cada rato de material, nunca vamos a concretar o completar un ejercicio en concreto, o una unidad en concreto, o un libro en completo. Entonces, por ejemplo, hace unos meses atrás estaba yo estudiando con un libro de japonés médico y logré avanzar hasta la mitad, y después de eso empezó a ponerse monótono, siempre la misma mecánica. Entonces llegué a un pequeño compromiso conmigo mismo. Decidí no completar todas las partes del libro, que se volvía ya bastante cansón, pero sí me enfoqué en escuchar los diálogos, leer los diálogos, revisar el vocabulario y leer las partes importantes de gramática y avanzar más rápidamente, con tal de terminarlo para por lo menos sentir que he completado ese libro y puedo volver a él más adelante en caso de que necesite consultar algo en específico. Lo mismo con el material de audio. Si van a coger, por ejemplo, un material inglés para turismo, traten de terminarlo, sobre todo porque va a estar diseñado para el motivo que ustedes están estudiando. Así que sean constantes, pónganle un poco de ganas. Obviamente, si está tremendamente aburrido, pues cambien, porque no lo van a disfrutar, pero tarde o temprano, inclusive el material más dinámico se vuelve cansón, porque es difícil mantenerse motivado, es difícil el compromiso. Es más fácil echarse al sofá a ver Netflix con subtítulos en español, pero tenemos que poner de parte. Ahora les voy a recomendar unas hojas web que ustedes pueden utilizar para mejorar la escucha en línea de manera gratuita. Muy bien, a continuación les voy a recomendar algunas hojas web que pueden utilizar para practicar la escucha gratuitamente en inglés, en internet, en línea. En primer lugar, Randall's ESL Listening Lab. Esta hoja web fue creada por un profesor de inglés ya de muchos años, según lo que cuenta en su biografía. Se llama Randall.
Tiene una serie de ejercicios para nivel principiante, intermedio y avanzado. Todos están acompañados del texto, al igual que de ejercicios del tipo pregunta post-escucha. Él tiene otras hojas web con otro tipo de ejercicios aparte, pero esta está enfocada específicamente en la escucha. Es muy recomendada. De vez en cuando, esta hoja, y probablemente todas, en mi experiencia me he fijado que es inevitable. Todos somos humanos y todos podemos errar. A veces escribimos mal alguna palabra o ponemos mal algún link, pero en términos generales son errores muy pequeños y pasan muy de una vez en 1000 o en 1.000.000. Así que no van a tener inconveniente por eso. BBC English. Si ustedes colocan simplemente BBC English en el buscador en Google, pues les va a llevar a esa hoja web que tiene una gran variedad de materiales, tanto de lectura, tiene videos y ejercicios de escucha con sus respectivas preguntas. British Council. La hoja web del British Council está genial, ya que les ayuda a practicar específicamente las 4 habilidades: lectura, escritura, el listening o la escucha, y también tiene actividades para practicar el inglés oral. Tiene 3 subhojas, por decirlo así. Hay el British Council, que está enfocada en el inglés para adultos, el British Council para teenagers, adolescentes, y también British Council para niños, que tiene más actividades más lúdicas y jueguitos tipo Flash. Así que es un muy buen recurso, tanto si ustedes son estudiantes, así como si son profesores. TED. Las charlas TED son un excelente recurso utilizado por varios profesores hasta a estas alturas de la vida. Yo las utilizo, muchos colegas que he conocido también las utilizan. Tienen la ventaja de que son, en primer lugar, charlas de 5 minutos de duración hasta un máximo de 20-22 minutos sobre temas de tecnología, educación y desarrollo. Por eso sus siglas, Technology, Education and Development. Son charlas muy interesantes y tienen la ventaja de que no solo son norteamericanos, hay gente también que son británicos, ingleses, gente cuyo primer idioma no es el inglés, sin embargo tienen un nivel de inglés muy bueno para dar su presentación, y obviamente tienen un acento que no es el estándar, lo que es una excelente práctica para aprender a acostumbrarnos con el inglés como un idioma internacional, ¿no? Gente que lo pronuncia lo suficientemente bien para hacerse entender, a pesar de que no es un inglés 100% perfecto. Así que eso está muy recomendado. También están acompañadas de textos, ¿no? Interactivos que van avanzando mediante avanza a su vez el video. Ustedes pueden ir viendo en qué parte de la presentación está. Australian English. En particular me pareció interesante incluir este link, ya que el inglés norteamericano y el inglés británico suelen dominar los materiales de enseñanza y también la oferta académica. Sobre todo acá en Ecuador, la gente se enfoca mucho en el inglés norteamericano, tanto en los libros de texto que utilizamos, así como los institutos, digamos que las cadenas internacionales que tenemos acá. Pero me parece importante también exponernos a otros acentos. Hay recursos muy interesantes en Australian English, así que les recomiendo que le echen un vistazo también allá. VOA. VOA es una abreviatura para Voice of America English. Tienen un material muy interesante que incluye desde un curso completo de inglés, desde cero para principiantes, así como videos con temas interesantes como noticias, reportajes, de temas varios. También vienen acompañados de los textos, ¿no? De los guiones, para que ustedes puedan leer lo que está en los videos. Finalmente, ver series en YouTube o Netflix. Si ustedes tienen Netflix, pues bueno, no tienen que andar pescando por ahí o bajándose un torrent de la serie que quieren ver, y los subtítulos de Netflix suelen ser bastante buenos. A veces hay pequeños errores, pero no son algo tan grave como para que no puedan entender de qué se trata el contenido.
También existen muchas series que están subidas, películas de YouTube, pero quizás ahí tenemos el riesgo de que los subtítulos no van a ser tan precisos, sobre todo cuando son generados automáticamente por la herramienta de YouTube. Sin embargo, ver series, en términos generales, ver series, sobre todo series más que películas, porque las películas pueden ser a veces demasiado largas, tienen muchas escenas de relleno que incluyen peleas, persecuciones, explosiones, paisajes, que si bien son lindos artísticamente, no nos aportan en material de calidad de escucha. En cambio, las series son cortitas, van al grano, y en una pequeña escena puede haber una gran cantidad de diálogo, lo que las hace un material muy útil para el aprendizaje de idiomas. Estas no son las únicas hojas web que les podría recomendar. En el video también hicimos un ejemplo con otra web excelente que se llama ELLO. Úsenlas, experimenten, miren cuál les gusta más, cuál interfaz les parece más llamativa. En la variedad está el gusto, en este caso, con el tema del aprendizaje de idiomas. Así que eso es todo por mi parte. Con esto cerramos el video de las estrategias para la escucha y mejorar la comprensión auditiva. En el siguiente video vamos a hacer un ejercicio de práctica utilizando las hojas web, los recursos que hemos colocado acá. Muchas gracias por acompañarnos en esta siguiente parte del programa Aprende un idioma por tu cuenta. Hemos compartido técnicas muy interesantes y en el siguiente video pues vamos a ponerlas en práctica. Sin embargo, con las hojas web que les hemos dado ya podrían tranquilamente meterle manos a la obra y empezar a ponerlas en práctica. Mi nombre es Andrés Barros y esto es Hola Honest Language Acquisition. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.